Muy buenas noches. En el video de hoy veremos la tarea 3.2, el comecocos. Así que empecemos. Como podemos ver aquí en mi emulador, aquí está mi juego de el comecocos, donde básicamente un cubo tendrá que comerse a unos cocos, a los cuales llamaré enemigos para efectos del video, mediante una serie de botones. Al comerse los enemigos, el cubo realizará una serie de eventos y acciones determinados. ¿Cómo lo hice? Primero veamos el apartado gráfico. Para hacer el juego, lo que hice fue crear un grid de 3 filas. En estas 3 filas guardaría información distinta del juego. En la fila número 0 guardaría la puntuación actual. Para ello, lo que hice fue que el texto, fue hacer un binding del texto con una variable puntos que cuando veamos el código veremos cómo se actualiza. Luego, en mi fila número 1, genero mis 5 enemigos y al jugador. El jugador lo hice con un image button para que fuera un botón que tuviera una imagen superpuesta. En este caso es una de internet. Los enemigos son, en vez de un botón, son una box view. ¿Por qué una box view? Lo veremos más adelante en el código. Por último, en la fila número 2, hice un grid column definitions para dividir mi fila en 5 columnas, donde en cada una guardaría un botón que realizará una acción determinada, una acción distinta para el jugador, que más adelante veremos. Los nombres de los botones están en inglés para que el texto se pudiera ver de manera clara con una fuente más grande. Pasando al código como tal. Como podemos ver, aquí en mi main page inicializo los componentes, genero esta variable puntos que mencioné anteriormente y la seteo a 0. Luego mando a llamar dos funciones llamadas setEnemies y spawn, más ahorita veremos de qué trata. ¿Cómo se guardan los enemigos? Los enemigos lo que hice fue guardarlos en una lista que almacena objetos de tipo boxView, a la cual llamé enemigos. ¿Por qué? Lo que hago es guardar los enemigos en un array para que pueda iterar sobre ellos y realizar una serie de acciones y cálculos para determinar las acciones a realizar en el juego. Más adelante veremos cuándo se usa. Luego tengo una función setEnemies que lo que hace es añadir los 5 box view que definí en la parte gráfica y los añadí a esta lista. Esta función getEnemies lo único que me regresa es la lista como tal con los 5 enemigos dentro. Este public in puntos lo que hace es crearme un getter y un setter para mi variable puntos, que será la que usaremos en la puntuación. Pasando a los controles. Tengo 4 funciones que representan el movimiento de mi cubo. Izquierda, arriba, derecha y abajo. Estas funciones lo que hacen es detectar si el jugador detectar cuando presiona un botón, hacer una traslación de 10 píxeles en la dirección correspondiente. Ahora, aquí cabe considerar que estas funciones toman en cuenta cuando el cubo solo se puede mover dentro del canvas que declaré en mi apartado gráfico. Entonces, intentar moverme en los extremos del canvas hará que mi cubo se detenga. También esta función detecta cuando mi cubo no está colisionando con los enemigos. ¿Por qué? Porque la colisión con los enemigos lleva una serie de eventos definidos que impiden el movimiento del cubo. Más adelante veremos qué eventos son estos. Luego tengo mis dos funciones de escalamiento, crecer y reducir. Mi función crecer lo que hará es crecer en 10 píxeles el tamaño y altura de mi cubo de mi cubo jugador cada que me coma un enemigo. Y mi función reducir lo que hará es achicar mi cubo en 10 píxeles cada vez que presione el botón Scale. Naturalmente, cuando llegue a
cuando llegue a una altura determinada, entonces se resetearán los valores a su valor default, 40. Esto para evitar de que o el cubo quede sea muy chico como para que se note, o muy grande como para que ocupe una gran parte del canvas. Luego aquí, luego está mi función spawn, que es la que se encarga de spawnear los enemigos en el canvas. ¿Cómo lo hace? Declaro una variable random de tipo random. Esto para generar números aleatorios. Luego tengo dos variables llamadas nx y ny, que serán las que guardarán las coordenadas donde pondremos a los enemigos. El device.startTimer lo que hace es cada 3 segundos realizar las operaciones indicadas dentro de esta, las cuales son en un for each de mi lista enemigo en enemigos, o sea, es decir, explorar todos los enemigos que están en mi lista enemigos, lo que si está visible o no. En caso de que no esté visible, se le van a asignar unas coordenadas XY random dentro del canvas, considerando su tamaño y altura. Estas se aplicarán con un translation X y un translation Y, y después se seteará en true su visibilidad, permitiendo que se dibuje en el canvas. Después está la función colisión, que es la que se encarga de determinar cuándo mi cubo colisiona contra un enemigo. Igualmente hago una variable random, ahorita veremos para qué. Y con un for each, lo que hago es en un arreglo guardo las coordenadas XY de mis 5 enemigos. ¿Por qué? Porque lo que necesito calcular es la distancia de mi cubo con respecto a cada uno de los enemigos. Esto para determinar cuando sus bordes colisionan o no. En caso de que esta distancia sea menor a la del jugador entre 2 o más el enemigo entre 2, es decir, que los bordes toquen entre sí, entonces el enemigo desaparecerá y con unas variables nx y ny igualmente se le asignarán coordenadas aleatorias dentro del canvas. Esto para coordenadas aleatorias dentro del canvas. Y se llevará a cabo la acción comer. ¿Qué hace esta función comer? Esta función comer lo que hace es igualmente genera un random para determinar la dirección con la que va a girar el cubo cada vez que me coma un enemigo. ¿Cómo se hace esta definición de si gira para un lado o para el otro? En una variable guardo un valor ya sea -1 o 1. Para esto hago un random de 0 a 2, 0 inclusivo, 2 exclusivo, es decir, me genera un 0 o un 1. Este 0 multiplico por 2 y le resto 1. Esto me asegura que haya valor 1 y -1 en mi variable dirección. Naturalmente, como esta es distinta a 0, entonces este comando rotate2 lo que va a hacer es rotar el cubo en la dirección especificada, 1 o -1, y mandará a llamar la función crecer, que es la que se encargará de aumentar los píxeles de mi cubo. También aumenta en 1 mi variable puntos, y en el label donde estamos desplegando la puntuación actual, va a desplegar el nuevo valor de la variable puntos. Entonces, pasando a probar el código de primera mano, podemos ver que me puedo mover en todas las direcciones, puedo escalar, y cuando llega a un tamaño mínimo, entonces regresa a su valor original. Ahora, cuando colisiono contra uno de los cubos, entonces, en 3 segundos volverá a reaparecer en otra posición del canvas. Si se llega a notar que el enemigo desaparece antes de que el cubo lo toque, es porque primero se hace la desaparición del cubo, del enemigo, y después se hace la rotación y la suma de la puntuación. Esto también aplica cuando
cuando llegan a tocarse las esquinas. Como podemos apreciar, si me como varios cubos rápidamente, entonces estos empiezan a aparecer de forma aleatoria en el canvas. Y con mi función scale puedo volverlo a achicar. Y por último, como se puede apreciar, me he comido 5 enemigos hasta el momento, entonces arriba se despliega mi puntuación 5. Y básicamente eso sería todo. Muchas gracias por su atención.